Muy buenos días, gracias por esta oportunidad en este momento. Vamos a hablar sobre las políticas agrarias común y desarrollo rural establecidas desde la Unión Europea. Eh, Como consideraciones generales, vamos a un poco hacer un antecedente de hitos que hasta ahora, como las políticas agrarias común de Unión Europea ha venido trabajando básicamente en estos últimos 30 años. Enfocamos en la reforma de política agraria común desde el año 2003. Sin embargo, esta política nace desde las crisis política agraria de los 80, donde hubo uh, cierta crisis que sufrieron el sector agropecuario. Entonces, varios estados se establecieron algunos lineamientos, algunas políticas frente a esta problemática, es decir, del año 80, también hubo una otra reforma del año 92, año 2000 y año 2003. Básicamente enfocaba en un problema del, de la agricultura, y también esa agricultura siempre estaba enfocado con un punto de vista más sectorial. Entonces, la reforma del año 2003 hubo este cambio, es decir, la agricultura fue visto con una visión más holística, que es la ruralidad, otro también de un visto desde el sectorial con enfoque más territorial, es decir, una agricultura, un sector agrícola con enfoque ruralidad y también territorialidad. Y otro tema que en este contexto se enfocó mucho es el tema ambiental. Entonces son elementos que en esta reforma se incluyó, es decir, con la finalidad de buscar un desarrollo sustentable de las zonas rurales. En este contexto ingresa ya esta política con la finalidad también de buscar la potencia agrícola mundial, y también la Unión Europea también con estos elementos de reforma buscaba, como comenté antes, un desarrollo socioeconómico equilibrado y sustentable de todo el territorio. Algunas temáticas de la reforma, eh, básicamente, nuevamente recalco el incremento de la competitividad en el mercado, del mercado local e internacional, y también la definición de políticas de inversión estatal para el sector, directamente el sector agropecuario, y también el establecimiento y la validación de políticas agrarias común ante el Organismo Mundial de Comercio. Y por último también la definición de nuevas temáticas de agenda de Unión Europea, en la cual algunos retos, uno de ellos la sostenibilidad ambiental. Son temáticas que se consideró para la reforma de políticas agrarias común de la Unión Europea. También se consideraron en esta reforma algunos elementos de política agraria común. Como comenté, es un tema fuerte, es la inclusión del tema ruralidad y también de territorialidad, o sea, el cambio de enfoque. Estos enfoques permite el logro de un desarrollo sostenible en las zonas rurales. Todos estos elementos, eh, para que funcione, se consideró que estos debería considerar dentro de la multifuncionalidad. ¿Qué es la multifuncionalidad? Donde los actores de desarrollo de las zonas rurales, los agricultores, el sector público, sector productores grandes, medianos, pequeños, deben someter a una agenda territorial. Entonces, esta agenda territorial debe responder también los requerimientos, las necesidades de todos los actores de desarrollo, como comenté, los agricultores, el sector público, privado, incluso comunitario,
de ese entonces. Entonces veían prácticamente una visión del sector agrícola, una visión del Estado, incluían como una agenda territorial importante que es parte del desarrollo de una nación, de un territorio, con la finalidad de, por un lado, garantizar la alimentación, garantizar la supervivencia de sus habitantes y por otro también mejorar las condiciones de vida del sector agrícola. En este contexto también consideraron otro elemento que es la diversificación. Esto considera y exige la distribución transparente de rentas según la capacidad de ingreso y financiación del sector rural. La multifuncionalidad también incluía algunas temáticas. La agenda de multifuncionalidad en la reforma básicamente consideraron algunos elementos que es la protección responsable del ambiente y también protección del sector social, también el desarrollo sostenible, el mantenimiento de la población en el campo y el sector rural, preocupación de salud humana, también bienestar y higiene de los animales, seguridad y calidad alimentaria. Todos estos elementos fue considerado la multifuncionalidad dentro de la reforma y esto con la finalidad de permitir mejor calidad de vida del medio rural. También otros puntos considerados en la reforma política agraria común, donde consideraron en toda la reforma de esta política algunos puntos que le menciono a continuación. Incentivo para la adopción de prácticas sustentables, distribución y redistribución transparente y equitativa de rentas estatales desde el Estado, reducción gradual de subvenciones y ayudas a grandes productores, política de regresabilidad, es decir, cómo también esas ayudas a los grandes productores también sea disminuido y eso sea direccionado a los pequeños productores. Incremento de fondo de desarrollo rural, exige la responsabilidad del agricultor con el medio ambiente, calidad de producción, seguridad y higiene, disminución de precios de insumos, así garantiza la rentabilidad para el agricultor, evitar ayudas, subvenciones directos, es decir, clientelismo. Entonces son puntos que fueron considerados dentro de la reforma agraria. Con todos estos elementos, personalmente considero y rescatar algunos procesos que hay que eh, considerar para la implementación de agronegocio dentro del país, en este caso Ecuador. He considerado algunos elementos o acciones que es necesario rescatar para el fortalecimiento del sector agrícola o sector agronegocio del país. Uno, la visión del Estado sobre la agricultura sostenible. Es importante donde el Estado, desde el Estado, tiene una clara visión por dónde deben ser los lineamientos y también cómo trabajar y cuándo trabajar, con qué estrategia, cuál es el objetivo que deben perseguir para el sector agrícola. Eso es importante rescatar. Otro es la redistribución y disminución de subvenciones del Estado. Eso es muy importante a los grandes productores. A veces el Estado siempre, por su capacidad organizativa, incidencia, tiene apoyos, políticas, incluso asignación de subvenciones a grandes productores. Entonces, este apoyo a un solo sector, cómo redistribuimos, cómo reorientamos a otros sectores. Incentivo de asociatividad e integración de sectores productivos, desde el Estado también debe generar políticas públicas para que exista la asociatividad de los productores a todo nivel. Otro de los elementos hemos considerado es la creación de fondo de desarrollo agropecuario para el financiamiento del sector agropecuario. Esta práctica de la Unión Europea es importante establecer aquí en el país. Otro es medida para una gestión comercial que permita cubrir los costos de producción a fin de garantizar la rentabilidad mínima. Desde el Estado debería de una otra manera también garantizar cómo los productos agropecuarios también sean comercializados, por ejemplo, en grandes cadenas, en algunos canales comerciales. Incluso el Estado mismo debe comprar productos para sus
políticas sociales, que tiene algunos programas sociales, por ejemplo, niños, sector salud, sector educación, todo eso. Otro es apoyo a investigación, tema de innovación, a agregación de valor, de todo el sector agropecuario. Debe haber una política a través del Ministerio de Ramos, asignar presupuestario y también apoyar al sector agrícola. Otro es apoyo para la comercialización en mercados externos, es decir, la exportación de productos agropecuarios. Debe haber una política de comercio exterior, cómo los productos nuestros puedan colocar, puedan en las perchas en otros países, en mercados internacionales. Entonces, son elementos que he considerado desde las buenas prácticas o las políticas que considero en la reforma de políticas agraria común impulsado desde la Unión Europea, la cual esa experiencia eh, es importante considerar para el desarrollo del sector agropecuario del país. De hecho, todos estos elementos ayuda a dos cosas. Uno, a garantizar, también permitir de una u otra manera la subsistencia de los sectores agrícolas que no lo tienen por el momento, generalmente a veces en vez de recibir alguna subsistencia del Estado, más bien subvencionan a los consumidores por tema de precios. Al menos considero que debe haber un precio mínimo de subsistencia. Desde el Estado debe regular en función del costo de producción, otros elementos. Y por otro también debe, con estos elementos, permitiría el mejorar condiciones de vida de los agricultores, de los productores y en sí desde todo el sector ciudadanía en general. Muchas gracias.